Sí. Buenas tardes. Vamos a tratar de ser breves y no cansaros porque es un día muy pesado y no quiero que acabemos aquí charlados. Bueno, en principio siento tener que leer, me vais a perdonar, pero este papel me lo había aprendido de memoria y he tenido que rescatarlo del cajón porque la verdad es que estoy hecho un manojo de nervios, me vais a perdonar. Aunque a la vez soy muy feliz porque en un día como hoy me siento enormemente arropado por mi familia, por compañeros de trabajo, por mis amigos y muy honrado por la presencia y asistencia de todos vosotros que habéis aparcado gratuitamente vuestros quehaceres ociosos o vuestro trabajo para venir a esta presentación. Gracias de todo corazón. Por otro lado, quiero también agradecer a toda la corporación municipal por la colaboración y la ayuda prestada para que el libro ya forme parte del archivo cultural de este municipio. Bienvenida y agradecimiento que quiero hacer extensivos al maestro, a Feliciano Llaves Descalzo y a esos otros poetas y escritores venturreños que tantas y preciosas palabras han escrito por su pueblo y que están hoy aquí presentes. A su vez, quiero mandar desde aquí un sincero abrazo a todos los componentes de la Asociación Cultural Amigos de Ventarmolo, ya que sin su predisposición casi nada de esto hubiese sido posible. Ojalá algún día este colectivo de personas tengan el reconocimiento que se merecen por su entrega en pro de la cultura venturreña. Ya van 12 semanas culturales y 23 lebrillos culturales. Algo realmente épico e increíble si echamos la vista atrás. Quiero pedir un aplauso para ellos, por favor. También deseo hacer pública mi gratitud a esos buenos amigos que me han ayudado de sobremanera a que este trabajo pudiese ser más o menos fiable y más o menos digno de ser publicado. A los hermanos Latorre Sacarés, a Javier por cederme esa fabulosa fotografía de la cubierta del libro, a Víctor por corregirme los textos con maestría y conocimiento de causa y por escribir una muy cariñosa introducción, a Nacho, que por su peculiar forma de ser me supo enseñar su enorme amor por este entorno rural. Nacho ha escrito un didáctico prólogo en el libro. Y cómo no, a Rafael Narbona, al que le pedí también que participase en el epílogo final. Rafa, el cual un día me hizo cavilar mucho sobre la forma que estaba adquiriendo la obra. Y gracias a su experiencia, tengo que decir, hoy estas páginas tienen mayor solidez. Bien, estoy aquí para presentaros este libro que titulé Caldo de cultivo. Tengo que deciros que solo los muy allegados a mi persona saben de mi secreta pasión por la escritura y por la poesía en concreto. Y aunque este libro es un libro escrito en prosa, en realidad sus páginas van cargadas de una adornada poética. Este es un libro que está dividido en dos partes. La primera, titulada Vestimentas, que es una mirada contemplativa hacia el exterior. Y una segunda parte, titulada Desnudos, donde esa misma mirada se mezcla con 10 reflexiones más íntimas. Este libro, como decía, en realidad se gestó hace unos años cuando un día me propuse fotografiar cientos de detalles que circunvalaban por el pueblo y las aldeas y que pasaban desapercibidos para la mayoría de nosotros. De esas casi 300 fotografías que disparé, alrededor de unas 70 se recogieron en una exposición celebrada en el año 99 en esta misma casa. Y fue gracias a esas antiguas imágenes, que no sé si recordaréis, hoy muchas de ellas ya desaparecidas, y sobre todo aquel viejo recorrido de un año entero por todo el término venturreño cuando descubrí un mundo mágico y armonioso que iba flotando a mi alrededor. Un mundo repleto de paisajes y de sensaciones conmovedoras que se iban encerrando en las retinas y que rápidamente afloraban sobre el papel en cuanto me sentaba a escribirlas, una vez ya estaba ausente del pueblo. Consecuencia de ello nació esta prosa que hoy os presentamos
Estos escritos cargados de adjetivos, textos que son lentos, muy lentos diría, y que, una vez adultos, se instalan sobre un imaginario, pero real, calendario ventamorino. Unas narraciones vestidas o desnudas según la estación o el momento. Páginas que, como bien recoge Víctor Latorre en la introducción, recomiendo ser leídas con paciencia y con una gran dosis de tranquilidad para poder saborearlas en su total exquisitez. Estas vivencias, estos paisajes vuestros, de los que un día me apoderé, hoy os los devuelvo llenos de sentimientos. Espero y deseo que os guste y que alcancéis a vivir con emoción estas páginas como yo las he vivido. Bueno, también hoy os quiero presentar, a los que no las conocéis, a dos magníficas personas, dos voces que se han prestado cariñosamente a leer algunos pasajes de Caldo de Cultivo: María Aya y Vicent Camps. ¿Qué puedo deciros de María Aya que no sepáis ya? A María, que tantas veces ha puesto su voz a disposición de nuestro pueblo, le pregunté no hace mucho si le apetecía leer alguna cosa y antes de acabar la pregunta ya me había respondido afirmativamente. Me alegré muchísimo y le doy las gracias. Y también quiero presentaros a Vicent Camps. Vicent Camps es poeta, escritor y recitador. Y verdaderamente considero un privilegio tenerle aquí en Ventamoro entre nosotros. Es un hombre que vive por y para la cultura, para el teatro y para la poesía en mayúsculas. Soy un gran admirador de Vicent Camps. Su voz resucita palabras, frases o verbos o versos moribundos. Y doy fe de ello porque he asistido a muchas de sus lecturas públicas de poesía social y de jóvenes autores. Vicent es una persona que lucha día a día porque la poesía social deje de ser la gran olvidada en este país. Agradezco enormemente que hayas aceptado la invitación. Una nota para acabar y no agotaros más. Os leo lo que dice el Diccionario Fraseológico del Español Moderno. Dice que la frase caldo de cultivo se debería traducir o entender como ambiente propicio. Por consiguiente, espero que después de haber leído el libro comprendáis que los tesoros que tan al alcance de la mano tenemos los venturreños son sin duda el mejor ambiente propicio para conducirnos a una sencilla y humilde felicidad. Disfrutad pues de ese ambiente y de esos tesoros. Yo sinceramente creo que jamás os vais a arrepentir de ello. Os dejo ya con María y con Vicent. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos a todos. El libro que esta tarde Javier García nos presenta, Caldo de Cultivo, ha resultado una grata y agradable sorpresa para los que ya hemos podido leerlo. Y estoy segura que de la misma manera os sentiréis todos los aquí presentes una vez caiga en vuestras manos. A mí me ocurrió como a Víctor Latorre, donde en la introducción del libro hace mención al descubrir que Javier también escribía. Yo conocía de Javier su amor y su profundo cariño por las costumbres y por las tradiciones del pueblo, su gusto por la fotografía, pero desconocía su faceta de escritor. Por ello, cuando me comentó que esta Semana Cultural quería presentar su libro, me quedé sorprendida y le dije: «Ah, pero que también escribes». «Pues claro, cuenta conmigo, que voy». Y lo mejor vino después, cuando me lo dejó a leer. Imagino que lo que más me llegó fue como alguien que no vive aquí durante todo el año, que no ha vivido aquí desde pequeño, ha sido capaz de poner palabras a los sentimientos, de descubrir y de escribir las emociones que todos alguna vez hemos sentido caminando por estas calles, por nuestros parajes. Me pidió que participara junto con Vicent Camps en la presentación de este libro, que eligiera los pasajes que yo quisiera para leer. Y como muy bien ha explicado Javier, el libro está dividido en dos partes: vestimentas en la primera y desnudos en la segunda. Yo he elegido un pasaje de cada una de las partes. En vestimentas, en la primera, y siempre a través de una prosa muy poética y descriptiva, nos va desmenuzando el paso de las estaciones
los parajes naturales del pueblo, las aldeas, es como una mirada suya hacia el exterior. Es como si viéramos a través de sus ojos. De esta parte he elegido sus pasos por una de nuestras aldeas. Voy a dar lectura al poema titulado Los tres columpios. Los tres columpios. En el repaso, en el reposo de las viejas fotografías, encuentro aquella que disparé de la orilla final de un día atenazado en celosas neblinas, en grises vaos, en amagados tonos, un día de esos en los que el sol abandona sus agujas, dejando paso a nieblas y aires discurrir por las torrenteras. Ocurrió en Casas de Moya, y aún me sigue fascinando ese retrato, de igual manera que me fascinaron aquellos minutos ya lejanos. Fueron instantes de anestesia, como una especie de bautismo con la longitud del ocio. Allí había tres columpios, de hierro, fúnebre y oxidado, repintados, tres columpios contemplando una tarde inmóvil, que claudicaba en el desorientado llano casamollero, como insinuándose a sus lindes, requerenses, utielanos, casarreños, manchegos. Tres columpios, desde donde disfruté del rumoroso parpadeo del viento, de los juegos del viento por la llanura balanceando las gasas del fino humo, con una sencillez que me sacaba de quicio, borracho, contemplando cómo huía todo sin ninguna prisa, cómo el viento acariciaba la geometría de la geografía dejándola plácida de gusto, adormecida, con sus últimos y solitarios temblores de luz, ofreciendo los postreros capotazos al tendido natural antes de que entrara a matar la noche. Una luz que varía ángulos, quiebros, sembrados, cerros, espesura, mientras se vestía y se desnudaba el llano. Sus botones, las casitas y hormas esparcidas por el campo, sus bolsillos, los recovecos y las grietas del horizonte, su estampado, todo el color cambiante de la meseta del Cabriel. Todo ello sosteniéndose por las brumas, que eran un pulmón, un firmamento, un idilio para la visión. Aquella tarde me matriculé en el oficio de la mirada, en uno de esos lugares que me gusta apodar exactos. Y te cuento lo que aprendí aquel borroso día, en el momento en que vuelvo a jugar con la memoria. Imagínate qué sinfín de adivinanzas por la locura de la contemplación, cuando meses después regresé a los mismos columpios, en un día de sol sangrante y de cielo desafiante, audaz e impetuoso. Desde los viejos columpios en las Casas de Moya, en esa frontera del llano, con los entresijos de la sierra, en esa viña altiva, en ese oler al río sin preámbulos, en esa voraz quietud, entendí la suerte y la dicha del casamollero. Al igual que ellos, ya quisiera yo embarcarme en el aleteo incesante de los ojos, retinas y pupilas, con esa creatividad que me ofrecen sus vistas, y transitar de continuo por los sentidos, tan inquietantes y sencillos, en uno de esos lugares que me gusta apodar exactos. Pero la ausencia me lo sigue impidiendo. Seguro que más de uno se ha visto ya caminando por las calles de Casas de Moya. Y es que es muy fácil dejarse llevar cuando cada uno en casa se siente y coja el libro, porque nos describe todo con infinitos detalles, y así resulta con todos los poemas que vais a encontrar en Caldo de Cultivo. En la segunda parte, en cambio, sus poemas se vuelcan hacia una mirada más interior, más íntima, a cómo Javier siente y percibe las emociones, los sentimientos que le evocan el pueblo. Es un libro para saborear con tranquilidad, pero no busquéis el índice al principio, pues Javier le gustan las contradicciones y está al final. Tampoco busquéis numeración, puesto que este libro no las tiene, prefiere las letras a los números. Es un libro para leer y para releer en silencio, al lado de una ventana, aquí en el pueblo, bajo de un pino, o escondidos tras el ruido de cualquier ciudad. De esta parte, Desnudos, he seleccionado un capítulo que al leerlo, más de uno pensará, es cierto, no me había dado cuenta hasta ahora, pero es cierto, yo he sentido y he pensado lo mismo.
Lleva por título 6, El paseante y la música compañera. Últimamente ando de un modo más didáctico nuestro término y casco urbano. Recorro con más sapiencia las galerías naturales, las calles y callejones, los caminos entre farallones y sus corredores verdes, esos que desembocan normalmente en lugares vestidos de una hermosura impagable, en un puzzle donde se combinan y encauzan con gran agitación las albas con las noches, los atardeceres con las nieves, los calores con la lluvia, los fríos con los diferentes y bellos vientos, y absolutamente todo, servicialmente todo, con la herencia del tímido bosque mediterráneo y el acompasado discurrir del Gabriel, tan humilde y luminoso. Siempre recibiendo sin peaje las cuotas del verdor irresistible que se escriben en cada recodo de nuestra tierra, así como la gran condensación de estimulantes sensibilidades que nos dan el río y los parajes. No hay tiempo para el bostezo. También últimamente he entendido esa prensil adherencia que tiene la música entre las gentes de Venta del Moro, que se sumerge en los profundos fondos de muchos venturreños y que coloca cada corazón en estado de emoción letal. De repente, el gusto por la música, antiguo, como un gran sobresalto que emerge de lo insípido e inunda con una furia orgullosa la siempre viciosa, pero hermosa, monotonía que nos puede ofrecer el quehacer rural, o la simpleza de la desgana que tantas veces nos acompaña. La banda es un hermoso ejemplo de ruptura con la rutina. Escribiendo estas líneas me sacuden, como palos a una estera, imágenes de los conciertos de la banda de música, los de piano en la plaza de la iglesia en agosto, o los de los jóvenes alumnos en cursos de música y naturaleza, y sudo chorros de susurros, de notas, de melodías, de aplausos y de anécdotas. Descanse en paz el pobre Lupo. Migajas acústicas y lustrosas de un almíbar armonioso que no debemos olvidar. La música es una tradición pulcra y culta aquí, que Raudo se aferró como una nueva ideologización ventamorina. Por consiguiente, uno ha ido aprendiendo que el reverso del aire lleva consigo semillas de buena salud en la solapa. Lo que viene detrás de él, flotando, penetrando hacia lo más ausculto de nuestro interior, trae ritmos jadeantes, dispuestos a anidar, a macerar en el alma. La música, como un elemento adyacente al caminar, imprescindible, como un agujero sin bordes dentro del corazón, como un lugar que flota en el vacío y que agrega un valor añadido a la vida, a la sinrazón, a la memoria, al precio de los sellos de nuestros oscuros embalajes, esos envoltorios que en tantas ocasiones nos encontramos desgastados. Verdades, llamémosles verdades, siempre verdades. Al igual que muchos de vosotros, ahí estamos, a la búsqueda continua de verdades, tal vez imaginarias, por estos fecundos sembrados diseñados para el abandono espiritual, calcinando el paso de las horas y los días en el desorden del pensamiento, que cubre de silencios los motivos que tal vez tengamos para soñarlos. El descubrir contenidos en el tiempo, el regalo de estas lecciones, la nueva música que ya era vieja, como un oficio que estaba y que era clandestino en mi ingenuidad, son algo más que un alivio cuando me encuentro aquí, entre otras cosas, porque últimamente mis andares de oído son muchísimo más sinceros y educados gracias a quienes correspondan, que bien merecen más de un sincero aplauso. Degustar caldo de cultivo. Pero para reafirmarnos todavía más y continuar saboreándolo, Vicent va a poner la voz a nuevos poemas. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos.
Vamos a ir colocando esto un poquito. Yo a medida que voy, me imagino que a ustedes también les pasará, a medida que voy cumpliendo años, la proporción es que voy separándome el papel de mí y no quiero recurrir a las gafas. Entonces, bueno, pues no les extrañe que cada vez no le tengo miedo, pero me lo pongo un poquito cada vez más lejos. Bien, como os ha dicho el amigo Javier García Moreno, yo soy recitador y a recitar he venido por primera vez a Venta del Moro, este pueblo en el que no había estado físicamente, pero del que prácticamente yo ya conocía casi cada sonido, cada silencio, cada lugar, gracias a la prosa poética de Javier. Yo, como ya he dicho, le conocí en alguno de mis recitales y poco a poco he ido conociendo su faceta literaria, sus poemas que me ha hecho llegar, y así hasta llegar a leer este libro que hoy presentamos. Estoy convencido de que lo mejor que yo puedo hacer aquí esta tarde, en verdad, es recitaros dos de sus narraciones, intentando poner en mi voz el amor que Javier puso en cada una de las palabras que las construían. Comenzaré con la narración que lleva por título Aquí, y dice estas cosas. Jaraguas, casas de pradas, las monjas, casas del rey, casas de Moya, los marcos. Aquí son hijos del frío y del respetuoso silencio que nos da el campo. Aquí oigo los pasos del campesino y alcanza la meta victorioso el ritmo de lo tranquilo. Aquí se denuncia la hostilidad de lo impuro y retumba la soledad dentro de un temblor en la Santísima Madre, la Madre Natura. No caducan las costumbres. Aquí la vecindad es la paz, aquí la calidez, el hogar, el mar de viñas, el silbo del viento, el planear del ave, la llanura, el cerramiento del monte, el comienzo de un prolongado aguijón natural, el sabor del vino, el crujir del pan reciente. Aquí no reside el estruendo, aquí veranea la calma, el sosiego. Aquí dormita la profundidad del infinito y se guardan los grandes secretos del paisaje, las cosas pequeñitas, la quietud de una sombra, el reposo del arrullo en un paciente sueño, la desbandada de las ansias, la sensación de existencia. Aquí hay verdad. Aquí vive la caligrafía de la palabra humildad, el nido del sol, el mecer de la luna, las fronteras que no se pueden palpar, las decisiones que son placeres. Aquí transita la vibración de cualquier mañana nueva, se alumbran aquellas luces que nos roban. Aquí huele a paz la paz, a hierba la hierba, a alivio el alivio, a flor la flor, a campo todo, todo a campo. Serpentean los sentidos y el calor de una lumbre, acompasada por el romper de las ascuas y la puesta de largo en las noches infinitas, y el ritmo de la charla alimentándose sola, y la cuesta vacía, y la amargura con su química y el amor con la suya. Se siente la dispersión de los antiguos ritos, la pérdida del que se va, la chanza del que vuelve, la música de la retirada, las salvas corales de la luz atravesando el año, la salud toda confinada en el aire. Aquí uno puede gozar estando, murmurar cómo crecen los vasos del vino, saber lo que se desea y renovar las sensaciones del estómago, no extrañar la placidez de la familia, echar un pulso a las malas costumbres y ganarles, convencer a tu alma y acabar presentándotela, reinventarse a sí mismo y redescubrir la grata compañía de la soledad verdadera. Padres e hijos que son aquí del frío y del terco secano. Muchas gracias. Tanto María como yo sabemos, la gente que se dedica a recitar y a leer en público, sabe muy bien que hay unos textos más fáciles y otros más difíciles. Estos de Javier son difíciles, son muy difíciles de recitar. Javier intenta pintar un cuadro de la Venta del Moro
con sus sensaciones, casi todas anímicas, con sus puestas de sol, con su crecer de la hierba, con todas esas sensaciones, ha hecho un libro. Y claro, eso a la hora de uno recitarlo es muy complicado, porque además utiliza muchísimos adjetivos, en fin, es complicado. Pero, claro, ustedes juegan con la ventaja de que conocen el término, ¿eh? Entonces, casi todas las cosas que él cita en el libro, ustedes van viéndolas a medida que nosotros las vamos desgranando. Vamos a ver si ocurre lo mismo con este último relato, con esta narración, que yo, es la última, que pienso que con ella vamos a terminar, que no es más que una continuación de la que acabo de leer. Para mí es una continuación, puesto que es otro paseo por la venta del Mono. Y a mí me ha venido muy bien, porque es la primera vez que estoy aquí, así que me lo he paseado casi sin hacer nada de ejercicio, solamente ejercicio mental, y ahora ya estoy preparado para hacer ejercicio físico. Bien, pues de Caldo de Cultivo, la narración que lleva por título Cosas esenciales. Hay mucho de asombro en el tiempo. De buenas a primeras aparecen los senderos discutiendo, los pequeños huertos preguntando por el agua que les palpaba los labios, las hormas y las cañadas preparadas para el roce del viento, los bancales sin comprender sus rotos, en los barrancos la espesura del zarzal y las hierbas altas, el zureo de la tórtola, el planeo inseguro de la torcaz acercándose al agua, y la viña y el secano enmarañado por las frecuentes brumas. Todo cabía en los pueblos. Aquí había caballerizas y mulas que al paso hacían temblar la tierra serena, y el relente de la noche, turbador, ondeante de gusto, y las gavillas ofreciendo amarillo al atardecer en la era, el acero templado del arado surcando la besana y arrasando las matas de los costados, las hierbas, los hierbajos a miles silvestres y sin apellidos, dando belleza a las huellas de la pata del mulo en su andar por el barro, regándose con el frío sudor del labrador que tantas veces paró a descansar bajo la copiosa sombra de las higueras en el linde del campo, con sus troncos oscuros y el espesor de sus hojas ásperas y redondeadas. Aquí hubo un tiempo de jornales, de estaciones de verdad, de nieve y de vino en las cantinas, de trabajo a mano, de grandes fiestas que eran sencillas verbenas, de corrales, de oír correr el agua por las ramblas y las fuentes. Hubo un tiempo donde las cosechas eran el único pan y la única paga. Un tiempo para oler a paja mojada, a hierba otra vez. Un tiempo en donde se soñaba con poder escapar. Un tiempo de pajarillos cantores encerrados en jaulitas presidiendo la entrada de cada blanca casa, de luciérnagas y caracoles, de perdices de reclamo para la caza, de un río propio y a la vez un río desconocido. Aquí hubo un tiempo, por las costuras de las callejas y plazuelas, venían los silbidos lejanos de la abeja por la huerta, el rumor sincero de una colmena, los lirios que aparecían entre las piedras del monte cercano y reflejando en sus pétalos las púas del cielo azul. Aquí había balsas de riego, que eran piscinas de alto rango, y burras con aguaderas, y reuniones con anís, y magdalenas y bodorrios, y cantareras y cántaros, y gorrinos paseados, y olor a leña ceremoniosa, y olor a pueblo que se demoraba, pausado, pensativo, acallado, embalado en el frío, humilde por si acaso, y fascinante, remansado. Me pregunto, ¿cómo es de bondadoso el tiempo? ¿O si es bondadoso el tiempo? La intimidad del recuerdo, las palabras hondas de un viejo pueblo, la vida en el deambular de los semblantes, el rostro de la historia del pueblo donde estar significa un reguero de alivio, una dicha confiada y desprendida. Aquí siempre hay un tiempo que no es distancia.
Bueno, después de esta magnífica recitación, únicamente recordarles desde la Asociación Cultural los actos que nos quedan, como esta noche que es el concierto de la Unión Musical. Mañana a las 7:30 aquí habrá 2 charlas, una de Pedro Notario, recordando la subida hace 50 años a los Cuchillos de la Fonseca, y del director del Parque Natural de las Hoces, que es Francisco Monterde. La Asociación Cultural les ha preparado para refrescar bajo un vino de honor, y ahora sí, muy gustosamente, Javier García estará encantado de dedicaros los libros que queráis y firmaros. Muchas gracias a todos por venir y hasta la próxima.